Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángeles. ¿Qué tal? Bueno, pues traemos algo diferente en el sentido de que, claro, lo trae Home Nom, pero no es Gacharik Spin. Así que es, Nah, sí, no me lo creo. ¿cómo te digo? No me lo creo. Pues la banda en cuestión se llama The Birthday Massacre y la canción se llama Blue. Así que, bueno. También nos da, pues como suele ser habitual, nos da un poquito de contexto para que sepamos cosillas. Y bueno, dice, uno de mis grupos favoritos de todos los tiempos, al que acabo de ver en directo por tercera vez el fin de semana pasado. Qué guay, tío. Toma ya. Que son de Canadá, por lo que no suelen venir de gira por aquí. La canción tiene ya 20 años, pero el grupo subió este vídeo remasterizado hace poco. Pues mira, mira. Bien, 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 bien. Perfecto. Muy bien. Nos advierte que la canción, como el vídeo dura más, se acaba a los 5 minutos y después hay como unos títulos de crédito que, bueno, eso ya no es de la canción. Bueno, es de la canción, pero que no hace falta reproducirlo. Ajá. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones. Tengo aquí en la esquina a Estrellita, ¿vale? Que está Sí, sí. mirando ahí. En verdad está Está. diciendo, es hora de sacarme a la calle, pero se tiene que esperar porque tenemos que hacer la reacción. Así Me que, meo. Está sí, sí. mirándote como diciendo, me estoy mirando. Sí, además es tan buena que no se queja. Pero Mira, qué cara tiene. está así, me está mirando, dice, tenemos que tener una conversación muy seria, que tengo Qué sueño, guapa es. está bostezando, dice, mira, a ver si me sacas, que me quiero echar a dormir, ¿vale? Y hasta que no vayamos a la calle no podemos. Claro, efectivamente. Venga, pues vamos allá, amigos, ya sabéis, vamos a darle. Plastic blue invitations in my room. I've been waiting here for you. Reservations made for two. Sunlight fading. Plastic blue conversations in my room, saving every tear for you. Bueno, totalmente distinto a lo que nos suele traer Home Run. Estamos un Sí, poco sí. desconcertados, pero bien, bien. Bueno, claro, es una canción con apariencia de cuento infantil, pero envuelve una atmósfera
gótica y siniestra. Y Sí, claro, el esto es... muñeco es un poco tétrico. Sí, 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 Me es... recuerda a los personajes de la novia. Sí, es muy Tim Burton, sí, 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 total. sí. Y nada, eso, esto es mezclar inocencia con cosas violentas, fantasía, trauma. Lo hace muy bien, la verdad, es que el vídeo está cuidado. No, no me esperaba yo esa vocecilla de la chica, Sí, 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 bueno, después hay una voz así áspera. que no sabemos si es suya también. Claro, Teoría del muñeco. sí, esto es como una dualidad entre lo bello y el monstruo. No sé si el monstruo que lleva dentro o el monstruo de la habitación, que hay algo que encanta. Pero bueno, aquí hay símbolos, ¿no? Está pues la muerte, el deterioro, la fría, lo frío, la tristeza, el aislamiento. No sé. Supongo que un umbral entre lo real y lo fantástico. Y, y la verdad es que a pesar bueno, los muñecos, que tiene su gracia el muñeco poniéndose una máscara, ¿sabes? Esto me ha hecho gracia. Una máscara blanca para parecer más majete. Sí, 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 Imagino. claro, claro, efectivamente. Nada, es jugar con los contrastes, la animación da un poco de cosa. Y bueno, no sé exactamente el mensaje final de lo que nos quiere hablar, ¿no? Yo creo que aquí hay una especie de interpretación psicológica. em, Está claro que es algo a nivel mental, que Tiene toda la pinta. no sé si es que estamos dentro de la cabeza de la chica, ¿vale? Y claro, si la chica está pasando por un mal momento, no sé, puede ser una depresión, puede ser un trauma, puede ser una pesadilla o lo que sea, y estamos aquí viendo cosas raras, puede ser dentro de su cabeza. Sí, claro. Así que no lo sé, no lo sé. Lo de Blue no sé si es el monstruo azul o simplemente azul, no sé. Este laberinto, Es azul. sí, es azul. Bueno, todo es la carpeta también. Uy, la carpeta. La alfombra. La alfombra. Es que estoy fatal. Estoy mezclando ya inglés con español, ¿vale? En carpet. En fin, cosas, cosas. Y ahora para colmo estoy ayudando a mi hija a estudiar francés. Tengo aquí un cacao de idiomas que flipas. Bueno, pues, en fin, bueno, esta es muy interesante. La música es como un va a caballo entre el rock coqueteando con el hardcore, pero después con melodías dulces. Bueno, muy interesante. Sí. Le vamos a dar un poquito para atrás y a ver en qué acaba esto. Changes faster than the death of the light.
Vale, ahora interprétame la segunda parte de la canción, lo que hemos visto, porque es una rayada muy grande. Pues vete a saber. Vete tú a saber. Vete tú a saber. Porque en teoría era las dos caras de la misma moneda, imagino, ¿no? Y le ha arrancado la cabeza a la muñeca oscura y ha acabado ella también con la cabeza por el suelo. Sí, bueno, eso es como lo de que no puede existir la luz sin la oscuridad y viceversa, ¿no? Es decir, si matas una parte, estás matando la otra realmente, porque a pesar de ser las dos caras de una moneda, es la misma moneda. Sí, claro, obviamente. Así que puede ser por ahí. Sí, 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 sí. Muy interesante. Em, bueno, claro, es curioso porque mira, el tema de la luz y de la oscuridad, la luz está representada por una sonoridad casi infantil, con sintetizadores dulces, melodías simples y tal, y luego la oscuridad es como agresiva, metal industrial, guitarras densas, ritmos pesados, así que bueno, está Voz bien. áspera. Vos esperas, sí, efectivamente. Así que muy bien, muy bien. Me ha gustado bastante. Claro, supongo que los que estaban ahí apareciendo en las esquinas, como espíritu, eran los componentes del grupo. Sí, claro, obviamente, imagino. Obviamente, sí. La distorsión de la guitarra densa, comprimida, em, es como si hubieran recortado los graves, perdón, los medios, y los graves y los agudos los hubieran acentuado. Em, el bajo acompañando a la batería, sencillo, pero con un sonido muy, muy, muy grueso, de graves, muy presente, sosteniendo mucho lo que es la atmósfera. Y, y bueno, claro, la voz pues tiene ese lado de voz dulce, casi infantil. Y después, pues cuando incluso la voz se dobla y hace armonías raras, etéreas, y me da la sensación que así como que la voz, en este caso, en vez de querer predominar para que la gente escuche, digamos, como destacada su voz, es casi como que se integra como un instrumento más. Está, está curioso. El vídeo, desde luego, está muy currado. Sí, Muy sí, currado. Parece un corto de Tim Burton. pero total, me lo has quitado de la boca. Sí. Así que fenomenal. Home, no, gracias, gracias por traerlo, muy original. Así que nada, amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2 4 6 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.